vamos a dar inicio al... Este es el segundo, creo, donde empezamos bien. ¿Es el segundo? Vale, es el segundo. Vale, al segundo encuentro del Club de Lectura, Leyendo entre líneas. El primer encuentro fue sobre un cómic y ahora hemos cambiado totalmente de libro, que se le ocurrió a Fernando, un libro fácil, y un libro que se lee solo, que es El adversario. El adversario fue un libro revolucionario. Si queréis, hago una pequeña intro y empezamos con las preguntas. Que salió en el 2000 en Francia y en poco tiempo se convirtió en un referente. El autor es Emmanuel Carrère, que en francés se dirá de otra manera, Carrère, y que bueno, este libro ha sido tomado como el libro referente para la autoficción. La autoficción es una manera de escribir en el cual el escritor se mete como protagonista en un libro. Suele ser autobiográfico y es contar tu vida, tu experiencia, metiéndole algo de ficción. Lo inventó un tal Fils en 1977. Lo que hace Carrère en esta novela es distinto, porque no es una autobiografía, sino que se mete en el personaje de una investigación. Y entonces como lo sabéis, es bastante complicado a veces saber quién es el periodista, quién es el personaje. Cuando lo lees te pierdes un poco. De lo que va esa novela. La novela va de una historia real que sucedió. Jean-Claude Roman, un hombre que durante casi 2 años fingió ser médico de la Organización Mundial de la Salud, durante 2 años, no durante toda su vida, y tuvo una familia y tuvo hijos y vivió en una mentira constante hasta que la mentira le atrapó de tal manera que no podía salir de ella. Solo pudo salir de una manera que ahora veremos, un poco incendiaria. Y este es el libro. Y esto es lo que nos hemos leído. Aquí hablamos de la identidad, de los propósitos de vida, de hasta dónde el personaje que nos porque todos nos hacemos un personaje, ese personaje que nos creamos puede atraparnos, que es peligroso, elegir un personaje que esté muy fuera de ti, en fin, y esas cosas, ¿no? Bueno, yo soy Toni, de la Biblioteca de San Javier. ¿Te presentas? Perdón. Te presentas. Yo soy Fran, para que... Yo soy Fran, soy de AFEMAR. Vale. Yo soy Jesús, soy de AFEMAR también. Yo María del Mar y soy usuaria de AFEMAR. Yo soy Fernando y soy trabajador de AFEMAR. Muy bien. Y ahora sí que después empezamos con las preguntas. ¿Vale? Yo la primera pregunta, ¿cómo hacemos? Yo la digo y empiezas tú y damos la vuelta. Sí, me parece perfecto. En esta. Vale, a ver, ya que os habéis leído el libro, que ya eso tiene mérito. Oye, es un buen libro, pero sí. Hostia. ¿Por qué crees, Fernando, que Román mintió durante tantos años? Yo creo que él se creyó su propia mentira. O sea, él quería llegar a unas expectativas que no pudo, por lo que le pasó en su vida, no pudo llegar a esa expectativa, y esa pequeña mentira se la fue creando y llegó un momento en el que él se la creyó. O sea, él no tenía la sensación de que mentía, sino que vivía esa vida, y una capacidad de engaño increíble, y yo creo que le fue superando hasta que al final explotó la mentira. Pero estamos hablando de una persona que se inventó una vida completa durante muchísimos años, con lo que cuesta eso a nivel personal. O sea, todos hemos soltado alguna mentira y hemos pasado mala noche. O sea, no hemos podido dormir por haber mentido. Y eso durante día tras día tras día es una historia fuerte y que da mucho que pensar. Y real. Sí. Dicen que la realidad supera siempre la ficción. Pues o sea, pero esta historia es totalmente real y por eso impacta aún más. María del Mar. Pues sí, yo estoy igual que Fernando, porque me parece que es una mentira demasiado prolongada en el tiempo. No le encuentro justificación. Puedo justificar a lo mejor la primera, que es cuando mintió que no iba a hacer medicina, pero ya las demás, comprometiendo sentimentalmente a determinadas personas, es muy duro para mí. Es increíble. Para mí entender. Jesús,
Yo pienso que quería dar una imagen y mintió y tiró tanto por lo que opina la gente que eso lo abordó tanto que llegó hasta el punto que terminó como terminó. Como la pelota rodando, ¿no? Sí, Cada sí, vez sí, la como mentira... una bola de nieve. Sí, como la bola de nieve. Hasta tal punto. A ver, ¿qué piensa usted, Fran? Pues yo creo que, como bien dijo Fernando, el hombre tenía unas expectativas y unas metas, y por no verse humillado por los demás, de decir, pues no lo ha conseguido, o sale en el intento, pues lo consiguió, crear esa mentira a lo largo de su vida, porque la única verdad que hay en esa historia es que tenía 2 padres y una familia, que era suya. Lo demás era todo mentira. Al final yo creo que se fue, como dice Fernando, se fue creando esa mentira que ya hasta que se vio atado de pie y mano. Sí, hasta que ya no podía salir de ahí, claro. Que es el tema. Es lo que dice María del Mar, si en esa primera mentira hubiera rectificado, en la de los, si allí hubiera parado, pero no paró. Y conforme vas leyendo dices, no. Y además que trabajó esa mentira. O sea, Sí, porque sí. tú puedes Perfecto. mentir con que eres médico, pero es que él estudió medicina. Lo Sí. único que no se presentaba a los exámenes. Claro, luego a la hora de hablar con otros médicos, con gente, claro, tenía los conocimientos. Sabía. Era un médico, intelectualmente era un médico. Sí. Pero no podía ejercer y nunca había ejercido. O sea, que eso es Claro. trabajar una mentira. Y le hacía falta dinero, lo conseguía. Lo conseguía. Le hacía, joder. Una capacidad de convicción. Es verdad que el estatus social de un médico no te esperas que te vaya a engañar. Claro. Entonces eso también hace que la gente confiase un poco más en él. Al final era un médico de la Organización Mundial de la Salud. Al final Claro. es como un estatus social altísimo. Y os acordáis que al principio la gente decía, fíjate qué tío, con la pasta que tiene y lo humilde que es, cómo vive. Encima de todo quedaba el tío como... Y según decía la política nazi, si una mentira repetida en el tiempo se convierte en una verdad. Eso es así, Sí. claro, eso es así. Eso es verdad. Vamos con la siguiente pregunta. Empezamos igual, hacemos la misma ronda Perfecto. Panolia. ¿Qué sentimiento os produjo el protagonista? Yo creo que una mezcla entre miedo, rabia, impotencia, o sea, todos sentimientos desagradables, por supuesto. O sea, creo que en ningún momento llega a empatizar con el protagonista. O sea, no hay manera de empatizar con él. O sea, en otros casos de malos en la historia, pues sí puedes ver algo en lo que empatiza, en lo que puedes llegar a entenderlo, pero aquí no hay opción ninguna. O sea, es una mezcla de rabia, de miedo también, porque ves que si eso ha llegado, ese caso es real, podría volver a pasar. Y a lo mejor no a ti en primera persona, pero sino gente cercana o que pueda repetirse. Ya no solo por ser gente cercana, sino porque una familia sufra eso, de vivir en una mentira y de acabar como acaba la historia. Pero vamos, no creo que haya sentimientos a favor del protagonista. Igual sí. Igual sí, no sé. Rechazo. Te digo, rechazo y la verdad que muy mal, lo tomé muy mal por la familia que había fundado y luego por los valores que le dio al hecho de matarlos, de asesinarlos. O sea, era todo por la situación, por la situación social que él tenía, por el estatus que había alcanzado, por lo que decide que si lo descubren mata al que lo descubra. Y me parece tener la vida humana en muy poca estima, la verdad. Ya les has jodido el libro al público. Pero bueno, los mata a todos para que no haya... para que la mentira no salga a la luz. Cualquiera que pueda tal... ¡pac! ¿Qué sentimiento te produjo? Pues me produjo miedo de ver lo que el ser humano puede llegar a hacer. Me produjo eso. Y ver que uno puede llegar a hacer eso por lo que más quiere, pues cuando uno se ve acorralado, pues me produjo miedo. Miedo. ¿A ti? Pues a mí me produjo rabia, temor, odio, y la verdad es que dentro de lo que cabe, aunque no sin empatizar con él, me da un poquitín de pena. De eso solo un poco, de lo demás mucho.
Porque al final él se ha dado cuenta que si se descubriera la verdad se iba a quedar solo, porque no tenía otra opción. Y la verdad que también me produjo mucho asco que engañar a su familia, porque si eres capaz de engañar a quien duerme contigo y confía todas las noches en cerrar los ojos a tu lado, que no eres capaz. Claro, claro. Y es que una doble mentira, una mentira con una mentira, con la amante, ¿no? Y tal, que eso ya es al cubo, ¿no? Sí. Eres tú. Bueno, llegado a este momento voy a repasar de forma breve cuáles son los personajes de esta novela para que el público que esté aquí entienda un poco y los que nos escuchan entiendan un poco de lo que va. Está Jean-Claude Roman, que es el protagonista, vive muchos años mintiendo y finge una vida. Está Florence, que es su mujer, confía plenamente en él, no sospecha y lo alaba. Están sus hijos, que son las víctimas inocentes, salen poco y al final salen muertos. Están los padres, que son víctimas también, protegen a su hijo desde el principio, lo cuidan, lo mantienen. Está Corinne, que es la amante, que a lo mejor ella es la que intensifica cuando llega a ellas, cuando se intensifica la mentira, ¿no? Y exacerba ya esa situación, se vuelve totalmente... Claro. Sí, y yo creo que es el detonante principal de que se destape la mentira. Claro, al final, claro. Yo creo que él tenía su vida tan estructurada en la mentira que aparece este personaje que le cambia todo. O sea, claro, le cambia todo a nivel personal, a nivel sentimental. Y yo creo que es cuando verdaderamente empieza a sentir algo por una persona. Sí. Porque decía Jesús algo de hacerle hacerle esas cosas a la gente que quiere. Yo tengo dudas de que él realmente quisiera ni a su mujer ni a su hijo. Es cierto. O sea, yo creo que no creo que a una persona a la que quiere, con lo que conocemos como ese sentimiento, le pueda engañar de esa manera. Es imposible, creo, ¿no? Es verdad, eso es una buena pregunta, no está aquí, o a lo mejor sí está, pero es verdad, tú a alguien que quieres tanto, puedes engañarlo de esa manera. Alguien, o aunque lo quieras un poco. Sí. Esa pregunta, ¿tú serías capaz de engañar a alguien al que quieres? Yo la verdad es que ni de esa manera ni de ninguna. Ya está, sí, la respuesta es corta. Sí. Claro. Jesús sí, seguro. No, Jesús Hombre, no. sí es verdad que las mentirijillas piadosas para proteger, pues, pero una mentira de tal calibre, eso es una bestialidad, Además que te tiene que pesar de una manera que ¿cómo llevas ese peso? Eso es una cosa de la perdón, de las que más, es una pregunta de las que más me he hecho a lo largo de ir leyendo el libro. ¿Cómo puede aguantar ese peso sin tener un cuadro de ansiedad, sin tener un momento de nerviosismo, sino ir tan tranquilo por la vida, así, hola vecino, hola tal, pues soy médico, tal, con total naturalidad, no sé. Eso es de una incomprensible. Porque que no olvidemos que esto es un hecho verídico, no es una novela. O sea, lo es, pero... ¿Tú cómo crees que aguante este hombre eso? La frialdad. No encuentro otra explicación, porque desde luego es muy difícil mantener en el tiempo una mentira como esa. Otro de los personajes es Emmanuel Carrère, que es el escritor, que sale en la novela como personaje porque va como periodista a escribir la historia. Entonces sale como personaje, es el escritor, y lo jodido a la hora de leer el libro es que a veces aparece como personaje, a veces aparece como escritor y se nota, y el propio personaje protagonista, que es Jean-Claude Roman, también habla en primera persona. Entonces hablan en primera persona el mentiroso, habla en primera persona el escritor, y después también se refieren a ellos en tercera persona, que tenemos aquí a gente de un club de escritura creativa. Eso es muy difícil a la hora de escribir y que se entienda, y se entiende. Esta pregunta no está aquí, pero bueno, la voy a hacer ya que ha salido. Ya que ha salido. ¿Os resulta, y empezamos otra vez por ti, os resulta difícil la lectura del libro? A ver, yo creo que la lectura del libro no es fácil. O sea, no es fácil, tienes que entender mucho de la historia, cómo está escrito, y es de esos libros que al también ser cortillo
te merece la pena leerlo 2 veces para entender, o sea, cuando termina, luego empezar como a nivel narrativo, ver cómo quiere transmitirlo el escritor y parte también del libro. Porque merece la pena eso, leerlo 2 veces para entender cómo está hecho. La historia no cambia, por mucho que la leas más de una vez, pero sí, o sea, fácil yo creo que no es. O sea, no es un libro sencillo y fácil que puedes ir leyendo de manera amena, sino por el tipo de escrituras y sobre todo por la historia, claro. Sí, yo también estoy de acuerdo con Fernando que el libro es muy difícil de leer al principio y conforme va aumentando la lectura se va complicando más, como no entiendan lo del narrador y todo eso. Sí, yo creo que sí. Yo pienso que cuesta asimilarlo. Cuesta asimilarlo. Que eso es otra dificultad, claro. Sí. claro. Que ya tiene la historia de por sí. Claro. Pues yo, como decía Fernando, pues es un libro que hay que entenderlo bien, hay que ver qué quiere transmitir el escritor, aunque al final está haciendo su trabajo destapando, desenmascarando a un asesino, a una persona que para mí no tendría cabida en esta sociedad. No. Desde luego, no. A ver, mira, que eso... A ver, seguimos con otra ronda de preguntas y nos vamos a ceñir porque si no, no nos van a dar las 3 de la tarde. ¿Crees que alguien podía haber descubierto antes la verdad? Empezamos por a ti, leyendo la historia. Yo creo que no. O sea, yo creo que era una mentira tan bien estructurada en la cabeza del protagonista que es que no tenía grietas. O sea, para él no tenía grietas porque él era parte de esa mentira. O sea, no estaba proyectando una mentira únicamente, sino que él la estaba viviendo, claro, y era parte de su vida. O sea, y es lo que decíamos con el personaje del amante, Corina es la primera grieta. La única grieta que ha habido desde que empieza a mentir es ella, y es lo que detona, pues... Y se desmorona todo. Claro, claro. Es algo que él no esperaba en una vida tan estructurada y tan bien creada, que aparezca esa persona y iba a decir lo desmorone o lo visibilice, no sabemos cuál. Hay unos momentos de tensión en la novela, ¿verdad? Que dices, ostras, se va a saber, se va a descubrir, es imposible. Que siga manteniendo, tiene que salir ya. Vaya tela. A ver, la pregunta era si crees que alguien podía haber descubierto antes la verdad. Yo creo, como Fernando, que tampoco. Porque, vamos, había tejido ahí una telaraña que era difícil de romper. Y la verdad, a no ser que él cometiera una torpeza como la del amante, no se hubiera sabido nunca. Podía estar fingiendo, mientras le durara el dinero, podía estar fingiendo lo que quisiera. Claro, que eso es otra. Es que se sufre mucho con esta lectura. Yo pienso que por una cosa o por la otra me hubiera metido la pata. Si no lo hace el crimen, hubiera metido la pata con algo. Porque las mentiras tienen la pata muy corta. Claro, que era insostenible. Sí. Claro. Y con algo tuviera metido la pata. Claro. Pues yo creo que no se hubiese descubierto. Porque al final él no estaba solo mintiendo de boquilla, sino que él vivía esa mentira. Es como si yo le digo, Tony, por ponerte de ejemplo, hola Tony, me voy a trabajar a la biblioteca y tú me vas a estar mañana yéndome a trabajar, pero sin saber dónde realmente voy. Y solo en tu imaginación podría, pues mi vecino se va a trabajar a la biblioteca. Es que lo tenía tan bien preparado y claro, y en su casa entraba dinero. Claro. Que es uno de los factores también por los que... Claro. Porque si dijéramos... Pues está arruinado, no tiene donde caerse muerto, no tiene para comer, pues ya podríamos empezar a tambalearse la cosa, pero es que en su casa entraba dinero. Entonces, pues, eso fue también, yo creo para mí, que fue lo que reforzó la mentira. Claro, el dinero entraba porque estafaba a la gente, como él estaba en la Organización Mundial de la Salud. El estatus, claro, él llevaba un estatus de vida alto, claro, y no se bajaba de ese carro, entonces... Claro. Y le decía a la gente, me das tu dinero que lo invierto yo, que yo como puedo estar en varios países y le saco su fruto y la gente le daba el dinero, es que no puedo devolvértelo ahora porque no sé qué y tal, y estaba, Dios, qué mal. Sí, le pasa fatal. Una capacidad de mentir a tantísima gente, pues lo que hablábamos, proyectaba un triunfador, o sea, lo que consideramos como un estatus social súper alto, ¿cómo no va a confiar en él? Claro. O sea, una familia súper estable, un trabajo
muy bueno, ¿cómo no vas a confiar en darle el dinero para que lo invierta si le estás viendo que a él le va bien? Claro. Al final, pues que eso hace muchísimo. Venga, vamos con la siguiente pregunta, que tiene que ver con lo del estatus, con qué importancia tiene la apariencia en el libro. Toda. Yo creo que se basa en una apariencia. El libro se basa en una apariencia que crea el protagonista de una vida idílica. Y hasta que no se desmonta esa apariencia, es la historia de un ciudadano cualquiera, podemos decir. Una persona que no se podía imaginar que tuviese esa vida, o ese fondo. Entonces, como que nos hace pensar que las apariencias son muy importantes en esta sociedad y que etiquetamos y que valoramos y que creemos en función de la apariencia que tiene. Claro. Y si te valoran por una apariencia que no es... Que no existe. Que no existe, hostia. Estás jodido. Sí. A ver, la importancia de la apariencia en el libro. Pues la verdad es que la apariencia es todo, porque él, creo que él mismo se delata cuando deja la medicina, pero sigue intentando seguir sus estudios, pues no puede obviar el hecho de que el liado. No me lía, déjalo. Vale, que no puede hubiera el hecho de que no ha estudiado y entonces ya empieza a crear su apariencia. A crear su apariencia. Ese es el origen. Y yo creo que además impulsado por la sociedad. Claro. Sí. ¿Os acordáis al principio el amigo que va a visitarlo dice, tío, que no vas a clase, ¿qué te pasa? El tío se encierra en su habitación, no sale, no va a un primer examen, empieza con pequeños pasos que cada vez van a más. Sí. Y es por la apariencia. Claro, Jesús. Yo pienso que la apariencia es muy importante para él, porque se había basado en un ideal falso que se había creado para él. Está claro. Sí. Pues yo creo que la apariencia en este libro, en el caso de apariencia, tiene mucho que ver. Porque yo creo que Jean-Claude, si a lo mejor si no se hubiese inventado la mentira esa de que era un médico reputado, de que estaba en la OMS, yo creo que él no hubiese sido feliz en un estatus de clase media. Él quería vivir a tope en lo más alto del estatus para... Claro. Bueno, en fin, para crear esa apariencia de hombre triunfador, de hombre que lo haya conseguido todo en la vida, familia, trabajo, viajes. Yo creo que él no se hubiese conformado con menos. Entonces, y también lo que tú muestras a los demás, eso también le preocupaba mucho, lo que él mostraba a los demás. No se hubiese conformado si lo hubiesen visto siendo un don nadie, por ejemplo. Sí, hay una última pregunta que iba a hacer una reflexión, pero esta es la última pregunta, la dejamos ahí, que creo que es importante. Es el tema de la identidad, ¿no? Está claro, la apariencia, la identidad, hay que ajustarla un poquito, porque si no se nos va de las manos. Vaya tela. Bueno, ostras, esta es buena también, porque ahí podemos diverger. ¿Qué parte del libro os ha impactado más? Empezamos por aquí. Yo creo que en el momento en el que... Bueno, no queríamos hacer, pero como ya hemos contado al final, ya, en el momento en el que ya asesina a su familia, el tiempo que pasa hasta que toma la decisión como de intentar suicidarse, o sea, que ve la tele, sale a pasear, o sea, una normalidad en unos actos tan fríos que consideramos como que son a nivel social súper fuertes, súper desagradables, y como él mantiene totalmente la calma, no se altera, no actúa en ningún momento por impulso. O sea, al final yo creo que la mayoría de seres humanos somos impulsivos, aunque sea en pequeños momentos, en pequeñas cosas, y él, la total frialdad con la que actúa en el momento en el que ha cometido, pues, posiblemente un crimen que, o sea, que no, por mucho que intentemos, no nos puede entrar en la cabeza. O sea, que se pueda llegar a cometer, aunque estamos viendo que el ser humano puede hacer cualquier cosa a niveles
insospechado. Y no pasa nada. Sí, pero que a mí esa parte final del libro es como... Es que ni al final, o sea, ni en el último momento ya de esa mentira muestra ningún... Es que no muestra sentimientos. O sea, Ahí, sí. ni incluso... Aunque solo sea por cercanía, como decía antes Fran, dice una persona con la que ha compartido tanto, porque quiera o no, compartes vida con ella. Claro. O sea, y la tranquilidad absoluta. A ver, María del Mar, ¿qué parte del libro te ha causado más impacto? Pues yo prácticamente todo el libro. Pues sí, porque la verdad cuando lo veía mentir una y otra vez a todo el mundo, a su mejor amigo que había sido el padrino y todo Claro. de su hijo, pues la verdad es que daba un poco de repelús. Entonces no tengo un momento claro en la lectura. Jesús. Yo cuando mata a sus mujeres, sus hijos, que cuando es capaz de hacer eso ya es porque tiene que estar muy mal. Ya. Ya ves. Fran. A mí la parte más me ha impactado del libro fue cuando sus padres lo invitan a comer a su casa y él comete la atrocidad, el desgarrador desenlace de quitarse el medio. Y otra parte también que me impactó fue cuando, y perdóname, es que no me sé el nombre del mejor amigo. Luke. O sea, no me acuerdo. Luke, cuando estaba por ahí, cuando lo descubre y descubre que le entregó, le entregó toda su vida a su amigo y demás. Claro. Y cómo se tendrá que sentir él después de ver que su mejor amigo y la que consideraba su familia ya no está y su mejor amigo es un criminal. Claro. Eso fue una... Claro, porque la mentira de su vida se convierte en la mentira de Luke también. Claro, también. Y cómo al final reza Luke y su mujer para que se muera. Sí. O sea, para que no sobreviva, como diciendo que mira, que se quede aquí, que acabe todo, incluido con él. Cómo rezan para que Jean-Claude muera. O sea, al final, porque es como ese engaño que acabe para todos. O sea, que no haya que no quede nada de esa historia que han vivido ellos también y quieren que desaparezca por completo esa historia de sus vidas. A mí lo de los padres, Fran, también es el que más me impactó, porque dije, ¿cómo es posible? Va ahí, lo invitan a comer, hablan como si nada, coge la escopeta y tal, y dices tú, joder, tío, por favor, para no dejar a nadie que pueda descubrir su mentira. Vaya, a ver, vamos a seguir con la siguiente. Claro que esta también está bien. ¿Por qué el autor decide contar esta historia real? ¿Por qué creéis que el autor de la novela ve ahí un filón y dice, pues voy a escribirla? Yo creo que inicia un poco porque al final fue una historia muy conocida en Francia, muy mediática. Yo creo que el escritor quiere conocer un poco esa mente. O sea, yo creo que muchos escritores, muchos investigadores tienen el ansia de conocer esa mente criminal, cómo piensa, cómo actúa, y se mete en esa dinámica que luego el escritor que cuenta la historia, que se estuvo mandándose cartas como con el autor, que le llegó a tener, o sea, a dudar de la fe fe religiosa, la fe en el ser humano, como que le aturdió bastante, o sea, le generó muchísimo, una carga emocional muy fuerte. Y yo creo que todo empieza ahí, el conocer el porqué. Al final yo creo que todos nos preguntamos por qué de muchas cosas. Y él tuvo la opción de empezar el por qué salió esto. Y creo que se mete en ese círculo de Jean-Claude y lo pasó mal para poder salir de ahí. O sea, le afectó muchísimo a nivel personal. En el libro sale. En el libro se denota como que no fue solo escribirlo y ya está, sino que tuvo mucha carga emocional durante mucho tiempo. Y que casi no lo escribe, que hubo un tiempo que dijo... No puedo continuar con esta historia. No puedo. Es que es muy fuerte. Pero, ¿y por qué crees que el autor, que Manuel Carrer dice, voy a escribir el libro este? Pues yo creo que por acercarse a la mente, como dice Fernando, del protagonista,
porque la verdad es que cuando lees el libro te quedas pensando si realmente ha sucedido o no ha sucedido todo lo que pasa en él. Porque la mente del hombre todos pueden pensar que esté trastornado, pero no hay ningún informe psiquiátrico Claro. dice eso. Es malo. No, Es maldad y crueldad. No tiene ninguna, al parecer. Sí. No sé, Claro, en el libro cuenta el psiquiatra que no es que no puede comprobar, o sea, no puede discernir que tiene ningún tipo de trastorno mental ni ningún nada. Claro. Es que la maldad no es una enfermedad mental. Claro que es el tema, ¿no? Yo creo que no. Ya está, ¿no? Y ni tiene tratamiento. No. No. Bueno, seguimos. ¿Por qué crees que el autor...? Lo cuenta para que no se pueda repetir. Ah, mira. Para que no se pueda repetir. Sí, Para dar a conocer. como dejar un testigo, decir, oye, Sí. que esto existe al loro. Sí. Pues al final lo que el autor quiere dar a transmitir al mundo, quiere enseñar al mundo es cómo funciona la mente de un criminal. Sí. Hay muchos periodistas y escritores que les gusta, que ellos no solo se conforman con, como puedo decir yo, con escribir un solo artículo, ellos quieren indagar más y mostrar al mundo cuál es la verdadera realidad, cuál es la verdadera mente de un criminal, como ya dije antes. Al final lo que yo creo que el autor quiere transmitir, quiere enseñar, pues eso, que al final puede pasar tanto en ficción como en la vida real. Claro, no sé, entrevistar a Netanyahu, por ejemplo, podrías decir. Hostia. Sí, podría pensarse que es como, oye, pues un caso mediático, yo voy a escribir sobre esto y va a ser un bestseller, todo el mundo lo va a leer porque es como algo que todo el mundo ha conocido, pero claro, luego cuando ves cómo se implica, creo que esa intención no la tenía. Porque si es únicamente por el mero hecho de vender ejemplares de un libro, no te metes tanto y no lo sientes tanto como personal y te afecta tanto. Y ni lo escribes de esa manera. No, claro. Porque no es un libro escrito para ser un bestseller. No. O sea, no es un bestseller, no es esa historia y tal, la verdad. Bueno, esta pregunta creo que también es buena. A ver si damos una contestación amable. Ya doy pistas. Empezamos por ti. ¿Se puede confiar totalmente en alguien? Sí, claro. Ah, bien. Claro. Vamos, no podemos hacer de la excepción una norma y de un caso tan llamativo y tan fuerte como este, hacer que desconfiemos de nuestras parejas, de nuestros padres, de nada. O sea, es un caso excepcional que llama la atención, que resulta súper llamativo y súper fuerte, pero creo que todos los que estamos aquí, o sea, podemos confiar plenamente en la gente que queremos y que también confíen en nosotros. Sí. O sea, no podemos basarnos nuestra fe en el ser humano en este libro, porque si no, acabaríamos bastante mal. A ver, sí, yo también creo que se puede seguir confiando. Yo también pienso que se puede confiar. Bien. Yo creo que sí. Creo no. Tengo toda la fe de que se puede confiar en el ser humano. Al final es que también depende con quién te encuentres en tu vida. Pero como dice Fernando, a la gente que queremos alrededor y todo eso, que ya conocemos, pues yo creo que no debemos dejar de confiar en ellos. Como dice Fernando, de una excepción no podemos hacer una norma de la excepción. Claro. Bueno, yo creo que hay que ver que los malos son los menos. Sí. Así que ya está. Yo creo que hay un mogollón de gente buena que hace cosas increíbles y los otros, los pringados, los malos son los menos, aunque se les oye más. Sí, pero ese es el problema. Que hace más ruido. Hace más ruido. Hace más ruido. Pero, ostras, gente buena. A ver, bajo mi punto de vista. Y venga, todas las preguntas son muy bien, ¿eh? Es que es el que ha hecho las preguntas, que yo solamente las leo. Soy el culpable de que estemos aquí hablando de esta historia tan mala. Además el libro y todo. Sí. Todo. Bueno, la sociedad presiona demasiado para tener éxito y empezamos otra vez. O sea, yo creo que sí hay cierta presión social de que nos venden, de que tenemos que cumplir una serie de expectativas, unos cánones sociales, pero claro,
pero de que haya cierta presión social a llegar hasta este punto del libro, creo que hay un salto bastante grande. O sea, creo que también nosotros nos presionamos nosotros mismos, cada uno de nosotros, pero tanto como que hay una presión tan fuerte, no. Que sí que hay presión, que hay gente que desde muy pequeña se le presiona para que lleguen a cumplir una expectativa, sobre todo el tema de los padres, muchas madres que buscan que su hijo o su hija cumpla las expectativas que ellos no pudieron o no quisieron o no se les dio la oportunidad, sí, pero creo que hasta estos puntos no. O sea, creo que no creo que, en este caso del libro, no creo que al protagonista le presionaron tanto como para que pudiese llegar a ese punto. Podría haber dicho basta. Claro, podría. Está. Yo no creo, por lo que demuestran los padres, no creo que si ese hombre dice, oye, no voy a seguir medicina y voy a dedicarme a otra cosa o a nada, o que a los 10 años dice, oye, mira, es una mentira, lo pueden juzgar, pero no, o sea, no lo iban a lapidar por eso. Entonces creo que hay ciertas medidas de presión social y que hay un abanico muy grande y que no llegamos hasta esos puntos. María del Mar, ¿la sociedad presiona demasiado para tener éxito? Pues sí presiona y ante determinadas situaciones, porque yo creo que aparte de la sociedad presiona también el entorno familiar de la persona, lo que le hayan inculcado desde pequeño, porque está claro que por su forma de llevar su vida, el ambiente en el que se ha criado es muy importante para él, porque siempre vive con sus padres, crea una familia y todo eso es lo que la sociedad te va pidiendo y te va exigiendo. Y en este libro se dice, él lo dice, me caso porque me tengo que casar, tengo hijos porque tengo que tener hijos y tal, pero no es una cosa que a mí me... Sí, lo contrario es salirte del camino, exacto, el no casarte, el no tener hijos. Sí. Jesús. Yo pienso que la sociedad presiona, pero hay una amplia diversidad de cosas, Claro. de profesiones y de todo. Que te lo digan a ti. Claro que sí, la sociedad presiona, pero muy guay. Yo soy poeta y todo eso, muy bien. Pues yo pienso, Tony, que sí, que la sociedad presiona. Al final, ya en los tiempos que corren ya no tanto, pero antes sí es verdad que la persona, la imagen de la persona era triunfadora, mucho dinero y unos estudios impecables. Sí es verdad que afortunadamente hemos cambiado eso, que ahora la sociedad sigue presionando, pero por ejemplo a un albañil se le reconoce tanto como a un enfermero que esté en un hospital como en el libro de Ginebra. Y al final es eso, pero lo que es presionar, aunque sea un poco, sí, ya sea de los padres, ya sea, en fin, de los profesores, incluso los profesores, un profesor en la escuela te puede decir, venga, estudia, que si no va a llegar nada en la vida, tal. O te puede decir, este camino, esto no te va a dar nada, tírale por este camino para tener más éxito. Y al final, como lo ha dicho Fernando, de tener hijos y todo eso, pues también estamos presionados con respecto a eso. A lo mejor, si no te ven casado y con hijos, ya piensan que eres... Bueno, en fin, que te va a quedar solo tu vida. A lo mejor ha sido decisión propia. Claro. Bueno, creo que este libro lo has elegido muy bien, ha dado para un montón de reflexiones y otras que se quedan en el aire. Y la pomada que tiene este libro es eterna, no tiene... puede ser de hace mucho tiempo, puede ser de... será y tal también... dentro de mucho tiempo, y tiene que ver con la identidad y saber tratar la identidad y controlarla y que no se nos vaya de las manos, ¿verdad? Es importante. Muchas gracias a los que habéis venido, y para que se note que público, que esto acabe con un aplauso, ¿no? Venga. Hasta la próxima, que es El extranjero, sí. Ni más ni menos. Vaya tela, otro facilito, ¿no? Venga, sí. Bueno.